Bienvenidos, esto es En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro. de miel. Hola, bienvenidos a este 10º episodio de la serie En Cuatro Podcast. Un recorrido en el que exploraremos sucesos históricos y de terror con una dinámica de opinión y sarcasmo. Mi nombre es Héctor y me acompañan en el micrófono Ian, ¿Qué onda? Oscar, ¿Qué onda? Cristian. ¿Qué onda? En el capítulo de hoy hablaremos sobre leyendas americanas, primera parte. Cuando una persona habla de otro país, le viene a la cabeza elementos que ha visto gracias a la culturización extranjera y, afortunadamente o desafortunadamente, nuestro país ha sufrido una gran exposición a la cultura estadounidense. A lo largo de este episodio recordaremos las leyendas que tienen origen en el país vecino. Si bien no son las mismas historias que nos contaban cuando éramos niños, esas también son capaces de provocarnos las pesadillas más horribles. Así como todos hemos escuchado el clásico "Cuenta la leyenda que", ahora diremos "The legend says that". Y justo en ese momento se hace el silencio y escuchamos al que habla. El Pilar Maldito, Augusta, Georgia. Si recuerdan sus clases de historia, en toda América hace muchos años existieron mercados donde comercializaban esclavos. Estos esclavos eran vendidos a las familias más acaudaladas de la época. Hoy nos vamos a centrar en uno en particular, el que existía en la ciudad de Augusta, Georgia, en Estados Unidos, del cual tan solo queda un pilar de pie. El pilar ha quedado en medio de la vereda, totalmente fuera de contexto con su entorno actual. Así que se preguntarán, ¿qué sucedió y por qué no lo han quitado de allí? Vamos por partes. El mercado de esclavos de Augusta fue construido en 1830 y se mantuvo en pie hasta 1878. Cuenta la leyenda que en 1876 un predicador ambulante llegó a la ciudad y solicitó que le permitieran dirigirse al público en el mercado. Cuando le fue negada su petición, el hombre airado predijo que el mercado sería destruido por la fuerza del Señor y que solamente subsistiría un pilar. La fuerza del Señor, ¿cuál Señor? Creo que Del Señor, Dios, Del Señor Dios. Dios no existe. agradecido güey. con el de arriba. Dios no existe. pero el demasiado. Bueno, como sea, la cuestión es que en 1878 un aislado tornado fuera de la estación destruyó por completo el mercado, salvo un pilar que quedó en pie. Los años pasaron, la ciudad creció y el pilar quedó allí más como una molestia que como otra cosa. Pronto surgió la idea de moverlo hacia otro sitio de la ciudad, a fin de mantenerlo como un monumento, pero en otro lugar. Los dos primeros obreros que intentaron moverlo murieron ese mismo día de un extraño envenenamiento. Cuando al día siguiente otros dos los reemplazaron y se pusieron a trabajar en la base del pilar, la piedra entera le cayó encima a uno, matándolo en el acto y provocando un infarto fatal en el otro. O sea, del susto. Yo creo, güey. Está muy cagado, güey. No mames, cómo cagado, güey. No creo, pero... El capataz, de nombre James Thomas, intentó entonces en vano contratar otro par de obreros para la tarea. Al final, puso él mismo manos a la obra, pero apenas inició la tarea, hubo una sorpresiva crecida del río Savannah que inundó la zona y atrapó al capataz, quien murió de neumonía días después. Con eso finalizó el primer intento de trasladar el pilar. Dado que se había caído en medio de las maniobras, volvieron a levantarlo, lo aseguraron y lo dejaron en el sitio. Pero los seres humanos repiten ciertas ideas una y otra vez, considerándolas novedosas en cada generación. A principios del siglo XX, alguien tuvo la novedosa idea
de nuevamente moverlo. ¿Que a poco sí estorbaba mucho esa chingadera? Güey, sí es un pinche pilar. Es un pilar que sobró de un derrumbe producto de un huracán, güey. Pues ya, la Sí, verga, güey. güey. ¿Para qué lo guardas? El punto es que no lo habían podido mover por todo lo que había estado pasando. Yo lo guardo. Los pretextos. Pero bueno, después ¿Dónde de... lo guardas? En mi casa. ¿Dónde El lo pinche basurero no sirve de nada. En la basura no se guardan las cosas. La rompes, lo destruyes. Y ya. Pero no. Cascajo en un costal. Llevas al Thornton, se lo lleva y El ya. punto es que no lo habían podido mover, güey. Y cada vez que intentaban algo, pues morían, Güey, porque güey. lo estaba intentando mover en una sola pieza, güey. Pero era porque lo querían contemplar como un... O sea, lo querían mover a otro sitio, güey. No lo querían Destruir. desechar. Ajá. Bueno, Pero bueno, después, como les comento, llegaron... Pues alguien más llegó con ideas novedosas. Y ya que no Peña se... Nieto, güey, llegó. Güey, vamos a mover esta madre. Bueno, pero a que no te imaginas qué pasó. Tu comentario. ¿Qué pasó? A tu comentario. Bueno, les cuento. cuéntanos. Te voy a contar, aguanta el pedo. Una tormenta desatada de improviso y un rayo que mató a los 2 obreros Fuck. que se, que se presentaron al trabajo. Pues porque siempre eran no. 2 obreros, güey. Pues no Ay, sé, no creo que esté un güey. ingeniero quitándolo ahí, güey. Pero, sí, o sea, pero, podrían, podrían dos. ser más, güey, ya César. Ah, sí, claro. Pero, güey, era un pilarcito, güey. ¿Para qué necesitas más gente? Pues sí, yo concuerdo con Oscar, güey. ¿Para qué más Güey, gente? pues, Si pinche con pata- 2 yo creo que se hubiera pata podido. de chango, ya acá la desmadras. Que no lo querían desmadrar. Ah, cierto. Bueno, en 1951, vuelta a repetir la historia, algún genio del ayuntamiento local pensó que sería buena idea retirar el pilar hacia otro sitio. Otra vez. Otra vez, güey. Para entonces, la leyenda negra del pilar era Vox Populi, o sea que todos conocen y repiten. Ujú. De modo que no fue sencillo encontrar a alguien que quisiera tomar el trabajo. Finalmente, apareció un constructor que se jactó de no ser supersticioso, pero apenas había firmado el contrato, se cayó por las escaleras y se desnucó, sin siquiera llegar a poner manos a la obra. De allí en adelante, nadie volvió a planear la idea de mover el pilar, y curiosamente, pese a la cantidad de vándalos que hay por el mundo, nadie ha grafiteado ni le pegan carteles de propaganda en ninguna especie. Pues no, güey, ¿para qué le juegas? Se mueren. Fin. O sea o no sea, pues Güey, ¿para ahí qué está el le... Brian con su latita de Comex. Pues no, güey. Pero pues sí está raro, ¿no? Que siempre que intentaron o alguien intentaba quitarlo, pues, se morían, güey. Yo creo que es predisposición de cada persona. Pues No. sí, pero tú vas, firmas un contrato, te caes y te desnucas, güey. Pero es como Y le, que echas digan- y le echas la culpa, no, fue el Al pinche pilar, güey. pilar, güey. No es como que le digan a los obreros, oye, cuidado porque está maldito, ¿eh? Entonces ahí ya cabría la Así ellos predisposición. ya, esos güey ya sé, ajá. Pero si le dices, ah, quítame ese pilar, ya. Te lo quitan y ya. Pues ¿Quién total, sabe? el pilar ahí sigue. Las cosas del diablo son inexplicables. Pero no era del diablo, era del Señor. Pues sí, el diablo trata de arruinar las cosas del Señor con sus malas acciones. No sé qué idea traes del diablo. El diablo es chido. El diablo tiene mayones rojos, ¿no? Y una colita en triángulo. Y un bigotito, güey, acá la Venustiano Carranza, güey. Ya, Ian. Mejor de que nos continúe. El portal del chamán. Beaver, Oklahoma. Algo extraño está sucediendo en Beaver Downs Park, ubicadas en la península de Oklahoma. Las dunas albergan una leyenda que involucra al explorador español Coronado. Misteriosas excavaciones militares nocturnas, encuentros con hombres de negro y suficientes desapariciones misteriosas como para merecer el apodo de Triángulo de las Bermudas de Oklahoma. La historia cuenta que Francisco Vázquez de Coronado, mientras atravesaba el área en su búsqueda para descubrir el oro del Nuevo Mundo, ignoró las advertencias de sus guías nativos americanos de mantenerse alejado de las dunas. El precio que pagó fue que 3 miembros de su expedición desaparecieran repentinamente ante sus ojos en medio de extraños destellos de relámpagos verdes. Una descripción que el propio Coronado escribió en su diario de expedición, calificando el fenómeno de obra del diablo. Esta Les sí es dije, obra les del dije que es el esta, diablo. esta sí es Esa, obra esa. del diablo. Siempre es güey. el diablo. Lucifer, por favor. Belzebub. Baphomet.
Di otro, Lucía di otro. Fernanda, sí. Ah, Ay, papá, ¿crees que no sabía? Y le dicen Lucy. Lucy, Fernanda, Lucifer. Lucifer. Ya, güey, Oh. ya, güey, por favor. Es que Héctor le tiene miedo al diablo, por eso no quiere Le saca, cotorrear. le saca. Le saca. Sí, le saca. sí, sí, sí. Mi playera es del diablo, güey. No sé si se dan cuenta. nadie la está viendo. Bueno, conocido por los nativos como el Portal del Chamán, el área ha sido acusada desde entonces de numerosas supuestas desapariciones, aunque ninguna ha sido verificada, especialmente en el último siglo. Sin embargo, los lugareños han afirmado ser testigos de misteriosas excavaciones militares realizadas en la seguridad de la oscuridad. En los 90, después de recibir informes de hallazgos extraños, no especificados de un arqueólogo de la Universidad Estatal de Oklahoma, se dice que un tal Dr. Mark Thatcher pasó 3 años estudiando el área hasta que fue cerrado por hombres con credenciales militares que se ajustaban a la descripción de los notorios hombres de negro. No está claro si Thatcher era parte de otro equipo geológico universitario no identificado que se dice que estudió el área a mediados de los 90. Este equipo supuestamente tomó una serie de muestras geológicas y encontró extrañas anomalías que incluían suelo ionizado e interferencia electromagnética. Todo esto ha llevado a algunos a creer que una antigua nave extraterrestre yace enterrada debajo de las dunas. Un platillo volador no es lo único que se cree que está enterrado ahí. Aparentemente, el área también es un antiguo cementerio de nativos americanos, y todos sabemos que construir cualquier cosa a partir de uno de esos es generalmente una mala idea. A pesar de lo extraño y un poco genial que es todo esto, desafortunadamente lo único que existe en el camino de la evidencia real es el diario de Coronado. Todas las demás afirmaciones de los últimos 500 años han sido, digamos, incompletas. Aún así, parece que algo les pasó a esos exploradores perdidos, algo antinatural y extremadamente difícil de explicar. Y eso es suficiente para evitar que exploren esas dunas. La conexión alienígena es solo una hipótesis que rodea el área. Abundan las teorías sobre las desapariciones y las luces extrañas. ¿Es el área un portal a otra dimensión? ¿Fueron las personas desaparecidas transportadas o incineradas por el rayo verde? ¿Era esta una especie de magia nativa americana destinada a proteger el oro tribal de los codiciosos exploradores europeos, como Coronado? O sea, ya son como muchos sucesos que se juntaron en una área, ¿no? En un Ujú. área. Generalmente hay muchos como triángulos de las Bermudas esparcidos por todo Por el el planeta, mundo. ¿no? Ujú. Donde dicen que son Incluso- sucesos electromagnéticos que inhabilitan las conexiones, ¿no? Y se hace difícil de comprender lo que está sucediendo. Sí, es como la zona de silencio que está aquí en México. Exactamente. A veces hacen extrañas conexiones de que luego tienen como la misma latitud. Ah, las coordenadas Ujú. coinciden. Pero aquí le agregaron lo de el cementerio de indios de... Y los aliens, es como el rancho de Skinwalker, no sé si no has escuchado Sí. eso, que es así, de todo hay, Ujú. hay entes paranormales, poltergeist, Alienígenas. Alienígenas. todo, o sea, todo lo que te puedas Vendedores imaginar del- ambulantes, güey. Hombres de negro, güey. Avistamientos, los ovnis, Skinwalker que son como Influencers. nahuales, youtubers. así medio raros, Ajá. que matan gente y cosas. Sí, venden muffins también. Tacos de canasta. Pollitos que les ponen pintura vegetal y los ponen de colores extraños, güey. No, pues te encuentras de todo, ¿no? Sí, güey. Sí, hay- casi es el tepito de lo extravagante, güey. Un Kentucky también. Un Kentucky. Pero un Kentucky de pollos reales, no de mutilados y manipulados genéticamente como normalmente, güey. Loco tú, güey. ¿Qué ideas tan locas tienes tú, güey? Soy un creativo, güey. Eso veo, eso veo. Yo- Walking Sam, Dakota del Sur. La siguiente historia tiene lugar en Pine Ridge, Dakota del Sur. Pine Ridge. Pine Ridge. Pine Ridge. Tú dilo como quieras, güey. Tú dilo como Pine quieras. Ridge, Dakota del Sur. Vaya, es qué una textual. reserva de Dakota. La cota. La cota. La cota, güey. No la cota. Así como cuando vas a ¿La medir cota, algo y la dices, cota? la cota Sí. dice esto, así la cota. Ok. Es una reserva de Lakota que está cerca de Black Hills de Dakota del Sur. Y es uno de los lugares que ayudan a perpetuar el estereotipo de que las reservas de nativos americanos son malos lugares para vivir debido a la pobreza, la falta de vivienda, delitos como violaciones y asesinatos,
consumo de drogas, alcoholismo, maltrato infantil y el más infame de los problemas, el suicidio. Lamentablemente son en su mayoría adolescentes o más jóvenes los que se suicidan. Una de las creencias de la tribu Lakota es un tipo de espíritu suicida llamado Walking Sam, o también conocido como Tolman. Walking Sam aparece como un hombre de 7 pies de altura. Güey, 7 pies de altura no es mucho, güey. Pues son aproximadamente casi 2 Aproximadamente metros, 2 güey. metros. Bueno, si son pies como los míos. No Nah, mames. mide como 2 centímetros. Un pie es casi 30 centímetros y Son pico, 30 y güey. pico. Bueno, de 2 metros, un cabrón de Ah, 2 bueno, metros. sí, tienes razón. Que tiene una figura delgada, brazos largos, tiene ojos, pero le falta boca y nariz. Es como un Slenderman, pero con boca. Algo así. Más o ajá, menos, exacto. güey. Como el chico anguila, ¿o cómo se llama? ¿Peter la anguila? Chico anguila. Cuando levanta los brazos, las almas de los hombres y mujeres de Lakota cuelgan de ellos. Pues supongo de los que se han suicidado, ¿no? Pues sí, de todo lo que pasa en estas pequeñas ciudades. Ok. Estas pequeñas De ciudades. estas ciudad. pequeñas ciudades. Estás hablando como el presidente, güey. Cuelgan de ellos. A veces dicen que usa sombrero de copa junto y se fue enviado a la tierra como castigo y quiere compañía. Pues A es, ver, se es como siente- un alienígena. Se siente solito, güey. Pobrecito. Pobrecito. ¿Qué tiene de malo eso? Pues está bien, o sea, si eres un alienígena que te envían desde el espacio y eres el único en tu especie, pues obviamente quieres hacer cosas divertidas, güey. Pues sí. Pues supongo que se refiere a que el grande de arriba lo mandó, güey, como castigo. Así como desterró a Lucifer. O sea, puede ser Thanos, güey, que dijo, güey, ¿sabes qué? Estás muy de la verga, vete a la Tierra. ¿Algo así? Tal vez. Thanos creo que es de otro planeta. Y Pero, Thanos no se fue por eso, pero bueno. pero bueno, Es sí. una analogía. Es una... Ok. Muy mala. Sí, muy mala, pero bueno. Con la ayuda de las condiciones de vida, como el abuso, la pobreza, el abuso de drogas y alcohol, el racismo y el asesinato, Walking Sam les dice a quienes más se ven afectados por estas cosas como las personas entre 12 y 34 años que se suiciden. Entonces él los incita. Los incita a güey, suicidarse, es como güey. es como un personaje esquizofrénico que viven las personas de entre 12 y 34 años. Probablemente. Sí, es Que verdad. alimenta ¿Qué? sus ideas de depresión para que se suiciden. Mm. Pero tengo entendido que esto es influenciado a que tienen toda esa condición de vida, ¿no? De que Ah, por las condiciones en las son que pobres, sufren viven. Ajá, violencia. exactamente. Drogas, y- alcohol, violaciones, asesinatos, shalala. Ok. Y aunque se aparezca a Slenderman, en realidad ha existido durante siglos. O sea, se le aparece al Slenderman. No, O sea, se- Parece. Se Dijiste parece. aparecen, güey. Parece. Parece que dijiste aparecen. Parece. Ha existido durante siglos, mientras que Slenderman se hizo en 2009. A lo mejor, en realidad, Slenderman es esta criatura mística. Aquí tenemos güey. un fanboy de Slenderman. Hola. ¿Como cuándo apareció? En A 2009 ver, te tenemos al experto en Slenderman. en cosas delgadas y largas. Y nos va a decir su opinión. Chinga. No sé a quién le hables. Bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, pero este vato tiene un pinche Slenderman como de... ¿Cuánto te mide? Este vato. El Slenderman, güey. Este vato se Como llama. 5 pies. No lo que guardas debajo de tu colchón, lo que tienes atrás de tu puerta. Ajá. El Slenderman de peluche, ¿cuánto mide? Como 2 metros. No, está más chiquito. Bueno, ¿no? un 80, ponle. Bueno, es súper fan de Slenderman, entonces le cedo la palabra al experto, güey. Pues creo que no tiene como que mucha relación, obviamente lo... Pues nada más por la figura. Por la ¿no? Ajá, figura, cómo ¿no? es. Al final, Slenderman es una creepypasta, que hay algo que se llama tulpa, que es algo que lo dices tantas veces y como que la gente habla tanto de él, que en algún punto se puede llegar... Que es como una idea plantada en una idea social. Sí. Como lo que dicen en Inception, que si plantas una idea y esa idea se transmite a otras personas, Después se se vuelve vuelve real. se vuelve una realidad, Exacto. güey. Porque ya Exacto. muchas personas de forma individual lo están pensando, güey. Ujú. Entonces se crea como que la criatura. Entonces, creo Como que... chupacabras, Ajá. Ándale, Algo güey. así. como Dios. Sí. La primera referencia conocida en la era moderna está en el libro El espíritu del caballo loco, de Peter Matins.
en 1983. Y en 1909, Walking Sam fue visto en la ciudad de Pine Ridge. Y este año ocurrieron múltiples suicidios de adolescentes. Ahí sí siento que va más ligado a lo que es Slenderman, porque desde que nació la creepypasta, muchos adolescentes han dicho que lo ven, que se quieren ir con él, incluso han tratado de hacer hasta rituales para invocarlo. Probablemente es como una adaptación, no se transformó Tal vez esta ajá, lo leyenda adaptan ya. se convirtió en lo que Puede conocemos ser como que Slenderman. alguien más haya escuchado de esta historia, de esta leyenda y haya creado a Slenderman. Probablemente. Otra cosa que se me hace muy curiosa es, ya van dos historias donde nos dicen que los lugares donde había nativos estadounidenses, o sea, Sí, indios, un cementerio son na- lugares culeros, güey. Sí. Me suena a racismo. Pues no, güey, pero Sí. creo que sí está como muy ahí plantado que esos lugares no son buenos para construir ciudades o estar ahí viviendo, güey. Pues es bien No, no sé conocido, por es bien qué bien. conocido que los nativos indios de Estados Unidos pues sí tenían como ciertas cosas paranormales y Sí, pues, místicas, ¿no? que tenían chamanes y Ujú. todo. Pues en todos, ¿no? En todos los países. Creo que todo lo En la gran Ajá, mayoría de países sí. hay Tienen sus cosas raras. Ajá. Bueno, Candy Lady. Esta historia podría haber sido mexicana, tanto como por lo surreal de los sucesos, como porque sucedió en uno de los estados que en algún momento pertenecieron a México. En un pequeño pueblo de Texas, a las afueras de Dallas, sucedió una historia que se convirtió en leyenda, debido a los sorprendentes sucesos dignos de una historia de película. Esta leyenda narra las acciones de la señorita Clara Crane, llamada Candy Lady, proveniente de Terrell, Texas. Desafortunadamente, en el año 1984, la hija de 5 años que ella tenía producto de su matrimonio falleció. Clara se dedicaría a culpar a su esposo por dicha tragedia, lo que produciría que fuera la principal sospechosa de envenenar a su esposo en el año de 1985. Se dice que ella le dio unos caramelos que estaban preparados con algún tipo de veneno mortal, los cuales lo matarían. Producto de las sospechas que se hicieron en el pueblo, Clara fue internada en el asilo psiquiátrico situado al norte del estado, conocido como el Texas State Lunatic Hospital. Lunatic se Lunatic. llamaba. Lunatic Qué poca Hospital. madre. Es una leyenda, güey. Está bien, está bien. Durante su estancia, Clara usó gran parte de su tiempo para hacer una muñeca hecha de sábanas rotas, güey. Con todas las sábanas y trapos que sobraban del resto de enfermos, pues ella hizo su muñequita. A la muñeca le llamó Marcy. Precisamente le dio el mismo nombre que tenía su difunta hija. A pesar de los extraños sucesos, Clara aún contaba con cierto contacto familiar. Eventualmente, llegaba a redactar cartas para su hermana. Una de estas fue encontrada y guardada, la cual dice: mi amada Angie, estoy muy contenta. El doctor Matthews dice que muy pronto podré regresar a casa con Marcy, a lo mucho en 3 semanas. Como puedes imaginar, Marcy apenas puede contar la emoción. Prácticamente todos los días me pregunta si mañana finalmente iremos a casa. Muy pronto podré decirle que sí. Obviamente el personal médico estaba al tanto de las actitudes de Clara, donde se podía ver cómo ella hablaba y cantaba con la muñeca, como si fuera su verdadera hija. Ya para el año de 1899, aproximadamente 4 años después de su ingreso al manicomio, fue dada de alta del hospital. A pesar de ser supuestamente culpable de un asesinato y de cierta inestabilidad mental, para los estatutos médicos de aquel entonces, ella podía reinsertarse en la sociedad para ser una adulta productiva. A ciencia cierta nadie supo a dónde fue Clara después de ser liberada. No hay ningún rastro ni documento oficial que sea testigo de tal hecho, pero justo esto daría pie a su leyenda. Para el año de 1902, prácticamente a los 3 años de su liberación, múltiples infantes comenzaron a desaparecer. Curiosamente, eran vistos por última vez cerca de lo que era la propiedad donde Clara vivía antes de la muerte de su esposo. Hay que resaltar que incluso expediciones de miembros del pueblo se dieron a la tarea de buscar en la propiedad de Clara, pero nunca se encontró a nadie. Niños que no corrieron el mismo destino testificaron que ciertas noches
aparecían caramelos en sus ventanas. Incluso en ocasiones las envolturas tenían notas que aparentemente buscaban convencer o manipular a los infantes de ir en busca de más caramelos. Obviamente, después de una serie de desapariciones, las autoridades comenzaron a tomarlo como un asunto de prioridad, y el pueblo, en su gran mayoría, consideraba a Clara como la autora de tales hechos. Uno de los habitantes del pueblo denunció haber encontrado huesos de las quijadas de los infantes en sus terrenos. Cuando el sheriff del pueblo se dispuso a investigar, fue encontrado días después con tenedores clavados en los ojos y curiosamente caramelos en sus bolsillos. Después de estos sucesos, los padres empezaron a contarle esta leyenda a sus hijos, diciendo que no aceptaran dulces extraños, que no se excedieran en el consumo de tan deliciosos dulces, ya que se cree que Candy Lady deambula trayendo a los niños con caramelos, les roba los dientes o roba sus ojos con tenedores para usarlos en sus muñecas, esperando traer a la vida a su hija. Nadie sabe realmente qué sucedió con Clara Crane, pero se dice que aún hoy en día puedes encontrar caramelos en Terrell, Texas. Fin. Caramelos locotes, ¿no? Güey. Sí. Sí existe el hospital. ¿Sí? Sí, ya lo busqué. Es verífico. Es verífico. Y sí tiene como que varias leyendas medio intensas. medio Tienen ahí loquitas. como muchos En sí, yo creo que... Esa historia yo se la contaré a mi hijo para que no comiera dulces de extraños. Pues sí. Pero qué intenso, güey, ¿no? Así como, güey, si Ni de comes dulces... No, ni de extraños, ni... Si que comes se dulces atasque te van a de dulces. sacar los ojos. Porque espantarlo así de ese grado, güey. Pues no, obviamente no le dices, ay, Yo, te yo van sí a te- matar, yo te van sí- a yo sí llego a secuestrar. tener un hijo y le voy a decir, mira, güey, hay algo que se llaman azúcares. Hay algo que se llaman azúcares. No lo va a entender. Y si te excedes en azúcares, te No vas va- a morir. No vas a ver Y qué te van a alimento. amputar una pata, te van a amputar un brazo. ¿Quieres que te amputen una pata o un brazo? No, ¿verdad? Entonces ya, deja de tragar dulces, como marrana. Vas a ser un gran papá. Puedes ser un gran padre, Sí. lo sé. Bueno, yo se la contaré a mi hijo para que deje de comer Para que no dulces. trague dulces. Exactamente. Como había mencionado en los episodios de leyendas mexicanas, creo que prácticamente todas las leyendas tienen una justificación, ya sea de educación hacia los infantes o religiosa, para establecer qué sí debes de hacer o qué no debes de hacer. Algo, ajá. Entonces, obviamente esta madre es como, niños no acepten cosas de extraños, niños no excedan en el consumo de azúcares. Sí, 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 exacto. The Haunting of Pearl Harbor, Hawái. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó su ataque a la estación naval de Pearl Harbor. Miles fueron asesinados y heridos en la huelga, pero los ataques no estaban dirigidos únicamente a la estación naval de Pearl Harbor, sino que también se atacó a la base de la Fuerza Aérea de Hickam. Apariciones fantasmales, luces inexplicables y ruidos extraños se dice que son comunes en el sitio Y histórico. si lo pienso así, tiene como una lógica. ¿Cuál? Pues si matan a cientos de personas en un lugar, es obviamente que como que está cargado de Sí, cierta sí, de energía. energía. De la manera tan violenta que Ajá, de murieron. imagínate el dolor, güey. Obviamente no todos mueren en el impacto, güey. Hay muchas personas que se quedan agonizando Ujú. y los Sí, sí, ruidos sí. de dolor. Entonces sí, siento que sí es como un ambiente cargado que queda por muchos años lleno de cierta energía Negativa. y muy volátil, güey. Un edificio en la base de las Fuerzas Aéreas de Hickman todavía tiene los agujeros de bala infligidos por el ataque de 1941. Se dice que este es el lugar donde cientos de soldados murieron a causa de sus heridas. Los visitantes y trabajadores afirman haber visto soldados fantasmales caminando por los pasillos y se escuchan pasos y gemidos dolorosos en las habitaciones. Lo siento, güey, no puedo evitarlo. No mames. Le cortas la inspiración al Sí, pobre güey. Oscar. Ves que va bien tendido y bien chido y... O sea, Haces ya tus me imaginé mamadas. caminando por ahí y escuchar eso. Ya, güey, o sea, ¿Es un estudio porno o qué? Sale ahí un marinero, güey. ¿Por qué un marinero, güey? Porque está en Hubieras Pearl dicho- Harbor, güey. Ok, ya. Un piloto Está de bien, avión está acá. bien. Ya. Sí, güey. hay una caseta de vigilancia en Hickman que se dice que está especialmente encantada.
Se dijo que un soldado había muerto a tiros en el interior y a altas horas de la noche testigos dijeron que se podía ver a un soldado vestido con un uniforme militar de la guardia de pie de la década de los 40. Otros fantasmas han sido vistos en el muelle de La Uz, Arizona, que fue en Pearl Harbor cuando los japoneses atacaron. El barco se hundió y todos los soldados a bordo perecieron. 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 O sea, que se los llevó la chingada. Perecieron. Bueno, Espera. todos se los llevó la... Básicamente, Sí. los cargó el payaso. Se lo llevó su pinche. Se madre. rumorea que las apariciones de soldados patrullan la zona incluso durante el día. O sea, los fantasmas ¿Los fantasmas? patrullan, ¿no? Sí. Están Como los sí. piratas del Caribe que Sí, aparecen ahí cuidando los... Ándale. Muchos visitantes reportan sentir una gran sensación de tristeza, estar asustados sin razón aparente o dolor externo. Se dice que el fantasma de un soldado que recibió un disparo después de dejar su puesto durante el ataque persigue la cubierta del barco hundido durante la marea baja. Algunos de los restos de los soldados fallecidos todavía están en el barco hasta el día de hoy. Como los restos, o sea, ahí está el... O sea, cuando hundieron el barco no lo han sacado y ni siquiera lo han abierto para sacar todos los cadáveres. Entonces, los o sea, cadáveres están los están ahí. uniformes y allí con las calacas. Bueno, los... Sí, son las Los calacas puras vestidas calacas, de, exactamente. de marineros, dirías tú. Esqueletos. No, es que si te pones a pensar, la guerra sí está muy fea, güey. Pues sí. O sea, ¿cuántos miles, incluso millones de Millones. personas mueren y sus cuerpos nunca son reconocidos o encontrados, güey? Ujú. Pues hay muchos Yo que creo no, que pero más no encontrados que no reconocidos. O sea, realmente, ¿quiénes son los héroes de guerra, güey? pues eso depende del país que esté luchando. No, pero lo que voy es que, por ejemplo, yo puedo, así como en el Call of Duty, ¿no? O sea, dice, yo me voy a poner a matar con otros güeyes. Y te matan, ¿no? Porque Y digo, eres güey, manco. no quiero morir, voy a campear, güey. Ujú. Porque eres manco. Ajá, y digo, güey, voy a campear porque no me gusta No se salir dice a campear, los voy a madrazos. manquear. güey. ¿Cómo? No se dice campear, se ¿Cómo se dice dice? manquear. No, o sea, lo que voy es, a lo mejor tú sobrevives porque te escondes o por un acto de cobardía, entre Porque eres comillas. manco. Pero ahí no entras como un héroe. Pero quién, y si eres el último en sobrevivir y tú dices, No entras sí, como yo". héroe Normalmente, tomándotelo personalmente. o sea, si no haces muchas bajas, Yo creo que la... si no, eso, así lo cuentan. Ajá, o sea, sí, por eso. Los héroes son los que hacen Pero, más bajas. pero con ¿quién sus lleva la armadas. cuenta, güey? Ajá, Los Ah, héroes- eso sí yo no lo sé. Los héroes son los que hacen la diferencia, güey. Pero yo he visto En por- ganar o perder una batalla. Aparte, no me acuerdo dónde escuché, está comprobado que en una guerra los soldados no se disparan a matar, güey. O sea, No más. realmente nadie quiere matar a otra persona, solo los psicópatas, güey. Pues no creo porque al final es su entrenamiento y o yo lo mato a él o O él me me mata a matan. mí. Entonces, y estás luchando por tu país. Por tu país y por tu vida, güey. No está bien, no es heroico matar a otras personas por tus intereses y los intereses de políticos. Entonces, hablando en general, no hay un héroe en una guerra. Si tú dices en Estados Unidos un güey mató a 50,000 personas, pues debe ser un héroe de guerra. Pero para el mundo dicen, güey, esos güeyes son los malos. No, y aparte que O- los que es ganan que- narran los Es que hechos también, históricos. ahí va, güey. A lo mejor un héroe es un vato que a lo mejor hizo estallar un pinche tanque de guerra y salvó a todos sus compañeros, güey. Exacto. Como el Pipilano, que se puso una piedrota y logró abrir las puertas para Sí, que todos o sea, entraran a también. madrearse, güey. Sí, pero la historia por ejemplo, que lo cuentan los estadounidenses, y si ves una película de Pearl Harbor, ellos quedan como los héroes y aparte primero son las víctimas de que, que nos atacaron. ¿Y qué terminaron haciendo? Pues las bombas atómicas. Ah, pero no hay películas de cómo desmadraron con sus pinches bombitas. Exactamente. Y seguramente Japón tiene alguna película y Sí, pone a seguramente. Estados Unidos como los malos. Sí, Pero seguramente. todos tienen sus malos a los ojos de todo el mundo. Sí, seguramente. ¿O qué piensas, Fin. Oscar? Fin. Eso es lo que pienso, güey. Fin. Pues yo terminé la historia. Yo ya acabé. Bueno, la siguiente leyenda se llama The Wendigo. Es en Minnesota del Norte. El Wendigo es una caricatura. Una ¿Cuál caricatura. caricatura? ¿Cuál ¿La pasan en Cartoon? caricatura? Es Que una lo odien. criatura mítica de las leyendas algonquinas. ¿Algún qué? Algonquinas. Ok. Ok. Algunos sostienen que se trata de un espíritu que, en determinadas circunstancias, logra materializarse e incluso poseer el cuerpo de un ser humano. Casi siempre el Wendigo es descrito como un ser diabólico, aunque nadie, salvo sus víctimas,
saben cómo es realmente. Y sus víctimas generalmente se los carga el payaso, ¿no? güey? Ujú. Pues por eso son víctimas. O sea, se mueren. Pero entonces nadie sabe cómo es. No. Resumen, nadie sabe cómo Nadie es. sabe cómo es. Es una leyenda. El Wendigo se anuncia en el aire. Se presiente como un viento que paraliza la naturaleza durante los meses de invierno. Nunca deja señales de sus ataques, salvo quizás sus huellas. Algunos sostienen que el Wendigo toma de la mano a sus víctimas y las ¡Qué obliga- romántico! Los agarra así de la manita Se y los dice, lleva te atrás voy a del matar, perro. El mendigo. El El mendigo. mendigo. El mendigo. Bueno, las obliga a correr a la par suya. Güey, eso está muy romántico. No Por después- el momento. Sí, por el momento. Por el momento. Las zancadas, cada vez más espaciadas, denuncian una velocidad anormal para ser un bípedo. Las pisadas humanas pronto se deshacen en la nieve, incapaces de seguirle el paso hasta que ambas se pierden entre los O árboles. sea, los agarra de la mano Y Los terminó. jaló. y así como corre con Vámonos corriendo. Y ya va tan rápido que prácticamente los Pues ya no. humanos ya no pueden seguirle el paso Sí. y los arrastra. Ujú. Ok. Otros afirman que el final de su rastro indica el lugar preciso en donde el Wendigo elevó por los aires a su víctima, acaso para devorarla en las heladas fronteras del cielo. Originalmente, el Wendigo encarnaba el tabú del canibalismo, hecho que se confirma por los propios pueblos algonquinos, quienes consideran que todo aquel que probara carne humana, aun en circunstancias de extrema necesidad, tarde o temprano se convertiría en un vehículo del Wendigo, parecido a un skinwalker. Ya me acordé, güey, dónde escuché el término Wendigo, güey. Porque ¿Dónde? lo traía. Hay un videojuego que se llama. El Wendigo. No. No, güey, no. De video game. Es de PlayStation y es de ¿De terror. Wendigo? A ver, dime nombres tú que sabes. güey. Until Dawn. Until Dawn. En Until Dawn salen Wendigos. Ah, esos como Ajá. grandotes. Y son Ajá. como hombres lobos, una madre así. Bueno, ahí Sin los pelo. representan. Ajá, ahí los representan así como. Son como Gollum del Señor de los Anillos, pero Ah, grandote. Ajá, y con una mandíbula como de hombre lobo. O sea, que te pueden desgarrar y todo. No mames, ¿quién ha visto El Señor de los Anillos completo? Pero ¿quién no conoce a Gollum? ¿Perdón? Por dos. ¿Qué? Ah, yo tampoco la he ¿Estás visto. insultando mi tetez? El Señor de los Anillos es la mejor película de fantasía. La peor y película, épica. sí, güey, la peor película, Ese es un concuerdo insulto contigo. para mí. Ese es otro tema. No voy a discutir con alguien tan ignorante. Yo tampoco la he visto ni Oscar. Estás hablando con tres ignorantes No puede ser entonces, que ¿eh? ninguno de ustedes tres haya visto El Señor de los Anillos. Ay, güey, son duermo. aburridísimos. Qué tontos son, de veras. Qué tontos. De veras, de lo que se ha perdido. Qué teto no soy, qué bueno. Bueno, después del enojo de Ian, este mito, cuya antigüedad sería difícil de calcular, fue adaptado por la psiquiatría. La psicosis Wendigo. Wendigo psicosis. Es un diagnóstico poco habitual que combina tanto el desorden cultural del canibalismo, es decir, el impulso obsesivo por comer carne humana, incluso la propia, y el miedo a convertirse en víctima de tales obsesiones. Esta condición, sostienen algunos especialistas, ocurre con cierta frecuencia en el pueblo algonquino. Ahora que dices eso del canibalismo, Güey, yo digo que toda la carne sabe igual. justamente, Es que No, si te güey. escuchas- si No, escuchas ¿has comido carne humana? He comido carne de conejo, conejo, cuando le preguntas a qué sabe, te dice a pollo. a pollo. Entonces sí puede ser que sepa igual. Tendré que probar carne humana. La carne de res no sabe a pollo, güey. La carne de cerdo no sabe a pollo. Pero la carne humana que no te El dice sabor- que sabe a... El sabor es similar ¿Es el sabor? entre carnes. Lo único que cambia es la textura. Sí, Ajá. concuerdo contigo. Ujú. Yo Y digo ahora, que sabemos igual. ahora que estabas diciendo del canibalismo, justo en este juego explican que el origen del Wendigo es que hubo unos mineros, que hubo un derrumbe en una mina, se quedaron atrapados en la mina. Tenían hambre y se comieron. Ajá, o sea, no tenían alimento y se tuvieron que comer entre ellos. Ujú. Pero la mina, curiosamente, está ubicada en en una zona de indios americanos. Ujú. Entonces hubo ahí un pedo como de una maldición. Otra y ya vez. se convirtieron así como en estas bestias locas, güey. Esto les pasa por meterse en las tierras de los nativos. De los Ajá. nativos americanos. Pues son tierras sagradas, ¿no? Pues sí. No, quizá no sagradas, Pues no pero no sagradas. son de ellos. No. Ahora bien, el Wendigo logró trascender el ámbito del mito y la psiquiatría.
y se ha convertido en una pieza habitual del relato de terror. Estos wendigos literarios, vástagos de la leyenda, son criaturas glotonas, avaras, proclives al desenfreno gastronómico. No importa cuánto coman, nunca logran alcanzar un estado de satisfacción. Como en tantos otros casos, el cuento de terror logró comprender mejor los rasgos esenciales de una tradición, incluso mejor que la psicología y la antropología. Algunos especialistas sostienen que el Wendigo, en realidad, es un mito cultural y no una expresión de psicosis local. Los pueblos algonquinos utilizan la leyenda del Wendigo para subrayar los peligros de la glotonería y la avaricia. De hecho, cualquier persona que se abandone a la avaricia puede convertirse en un Wendigo, anuncian las leyendas. El único remedio para prevenir esta metamorfosis es favoreciendo la moderación y el cooperativismo. Ya convertido, el Wendigo es una criatura insaciable. Nada puede desviarlo de su deseo atroz por comer carne humana. En este sentido, nos recuerda a los viejos vampiros de las leyendas europeas, quienes prescindían del refinamiento y la elegancia del romanticismo, y se entregaban gozosamente a los excesos de la voracidad. Pero no se comían a sus víctimas, güey. Pues se comían su sangre. Había Se algunos tomaban que los su sangre. mataban y algunos los convertían, ¿no? En vampiros. Pero nunca se los comían. Su sangre. Creo que a los que... Se la tomaban. A los que el vampiro cuando succionaba la sangre de su víctima y no lo mataba, o sea, lo dejaba vivo, la víctima se convertía en vampiro. Cuando el vampiro succionaba la sangre de su víctima ¿Y lo mataba? y en el proceso de succionar su sangre lo mataba, moría. Creo, no estoy seguro, güey. Pero pues es igual una leyenda, hay distintas interpretaciones, ¿no? Sí. El debate sobre si el Wendigo representa un desorden psicológico real o es apenas una leyenda colorida se instaló a comienzos del siglo XX. En cierta forma, aún continúa desarrollándose, aunque cada vez con menos adeptos. En realidad, esa malinterpretación del mito angolquino reafirma la inteligencia e intuición de ese pueblo. En última instancia, el Wendigo es un símbolo de la avaricia del hombre blanco, un ser incorpóreo, traslúcido, que no parece atado a las leyes de la naturaleza, a sus ciclos y cambios estacionales, y que, en cambio, es gobernado por una insaciable voracidad por cosas que no necesita realmente. Fin. Entonces ahí vemos realmente cuál es el trasfondo de esta ¿Cuál es? leyenda, Ajá. güey. O sea, Sí, es como exacto. probablemente los nativos americanos trataron como de dejar ese conocimiento a los infantes o a sus generaciones de, güey, mira a la gente blanca, güey, cómo no piensa en la naturaleza, cómo Sí. viven en el En la exceso, avaricia, güey, en la ajá. avaricia, güey. Te puedes convertir en un monstruo, no sigas ese camino. Uh-huh. Yo siento que por ahí va. Pero sí, si buscan fotos de Wendigo están bien culeros. Están feos, güey. Sí, están feos. Pues así como los describieron, yo creo que sí, ¿no? Haz de cuenta que es como... Como un hombre lobo, albino, un Es cholo como un escuincle humano, mamadísimo. un humano pálido con extremidades largas. Muy flaco. Ajá, un ¿Mucho? humano. Prácticamente es un humano súper flaco con extremidades largas, garras, así como de bestia. Y mandíbula como de, no sé, felino. Imagínate a Gollum, el Señor de los Anillos, si lo conoces, ¿no? ¿Quién es Gollum? El que dice mi precioso, una cosa así. Ah, Ajá. ya, pero Pero grandote. grandísimo y mamado. Ajá. No mamado, mamado. no, flaco. Flaco, flaco, Flaco. flaco. Así no- Así Nada como más- así como está, pero alto. Estíralo. Ajá. Ujú, y ponle garras Ni y que una fuera cara chicle, de güey. chico malo. Ok. Y sí, güey. Bueno, pues aquí acabaron. Esa va a ser la primera parte de varias leyendas porque obviamente Estados Unidos es enorme y tiene miles Porque de nos leyendas robaron la mitad del territorio. aparte. Y pues espero que les haya gustado. Síganos en Instagram, les dejaremos los links y suscríbanse en YouTube. Sí, síganos. Buenas noches. Campanita. Buenas noches. Bye. Bye. Campanita. ¿Qué Esa chingados mierda, ¿qué es es eso, eso, güey? güey?